Gracias, Mila. Pues buenas tardes a todos. Gracias a Joaquín, gracias Mila, gracias a Aurelia, porque preparar una cosa de estas lleva su tiempo. Aunque la presentación fundamentalmente os la hará Ana, que la va a contar mucho mejor que yo, pues sí quería introducir un poco a qué nos dedicamos, ¿no? Tenemos aquí una parte importante del equipo de Alcaliber, que es quien sostiene esta aventura en la que estamos liados. Pero básicamente sí me gustaría deciros a qué nos dedicamos, ¿no? Nosotros, fundamentalmente, como sabéis, la Agencia del Medicamento y la Organización Mundial de la Salud clasifica los medicamentos y los principios activos en esenciales, críticos y estratégicos, me parece que era, ¿no? Dentro de los estratégicos son aquellos que requieren, no me acuerdo cómo dicen, algo así como acciones públicas para asegurar su mantenimiento dentro de España. Todavía estoy por esperar qué tipo de acciones públicas son esas, pero lo que sí que sé es que nosotros hacemos parte de esos medicamentos, parte de esos principios activos estratégicos de la industria nacional, en concreto de los que están en esa lista, la morfina como principio activo o la naloxona como precursor de la naloxona, pero luego hacemos otros muchos, y que básicamente, y eso para nosotros es un activo importante como compañía, y creo que para España es un activo importante como país, porque al final es una familia de productos críticos y estratégicos que se producen en España para suministrar el 100% de las necesidades españolas de ese tipo de productos, pero no solamente eso, sino que más o menos por tamaño de mercado, Alcaliber, somos una compañía grande en un mundo pequeño, pero dentro de lo nuestro tenemos nuestro papelito, y Alcaliber suministra más o menos una tercera parte de la materia prima necesaria para fabricar todos los derivados de morfina, codeína, oripavina, tebaína y noscapina, ¿no? Es decir, al final suministramos a prácticamente todas las compañías químico-farmacéuticas del mundo que tienen opiáceos dentro de su portfolio, y por tanto para nosotros es una responsabilidad grande, porque estamos en un sector que consideramos que es importante para nosotros, pero importante para mucha gente también, y son muchas, aunque nosotros no hacemos producto terminado, son muchas las muestras de cariño de gente que en algún momento de sus vidas pues tiene, desgraciadamente o afortunadamente, porque ya no solamente son cuidados paliativos, que acudir a este tipo de productos y nos comentan pues cómo ayudas a mucha gente con estas cosas, ¿no? Bueno, Alcaliber como proyecto nace en el año 1934, creo recordar, que en ese momento un empresario que se llamaba Juan Abelló Pascual identificó que esta familia de productos no existían en España, y España era 100% dependiente del producto que venía de fuera. Lo consideró un producto estratégico. Todavía no habíamos entrado en la guerra civil, pero habíamos pasado de refilón por una primera guerra mundial, la guerra civil estaba a las puertas, habíamos tenido las guerras de Marruecos, en fin, había un entorno político o geopolítico complicado, y él identificó como producto estratégico para España que España fuera capaz de fabricar esos productos, ¿no? Entonces, primero una compañía que los más veteranos del lugar recordaréis, se llamaba Fábrica de Productos Químicos y Farmacéuticos Abelló, junto con Ukifa, que era otra compañía que todavía sigue existiendo, fueron las dos compañías que inicialmente pidieron las licencias para importar la materia prima de fuera, que inicialmente esa materia prima ya venía de alguna manera formulada. Posteriormente esas dos compañías decidieron aportar su modelo de trabajo a una compañía que se llama Alcaliber, que desde el año 74, y que hicimos 50 años el año pasado, desde el año 74 tiene la cadena de valor integrada, desde una parte divertida pero tremendamente compleja, que es la agrícola, porque sembramos en España pues más o menos 10.000 hectáreas de adormidera al año, no directamente, pero sí a través de una red de agricultores y con unas semillas desarrolladas por un equipo agrícola muy potente que tenemos nosotros. Sembramos, luego procesamos en Toledo, que es donde tenemos nuestra fábrica, y luego producimos o bien el intermedio o bien el principio activo, que exportamos en un 95%, porque el consumo en España, pues como todos sabéis, es limitado, porque todavía esta herencia católica de que el dolor purifica sigue todavía en nuestra farmacopea, y todavía te partes una pierna por 7 sitios y te dan un paracetamol y para casa, ¿no? Yo creo que poquito a poco vamos mejorando eso y vamos saliendo de esos estigmas, y la verdad es que son productos que ya en un montón de operaciones forman parte
del día a día de la vida de la gente. Y no solamente, como cuidado, sabéis que nosotros básicamente producimos 3 bloques de productos, una parte importante que son los analgésicos, evidentemente, otra parte importante en cuanto a volumen, que son los antitusivos, fundamentalmente la codeína fosfato, que es un antitusivo de un uso muy antiguo y muy generalizado. Y luego otra parte que es la de antiadicción, porque al final, curiosamente, de esta familia de productos se producen tanto los agónicos como los antagónicos, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y nosotros somos los que producimos la materia prima para productos como la naloxona, la naltrexona o buprenorfina, que generalmente se utilizan en un montón de tratamientos de antiadicción, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que somos una compañía interesante, 100% integrada en España, como os decía, con una cuota de mercado importante, que sufrió tras el COVID, porque el COVID al final afectó a patologías directamente vinculadas a nuestros productos, como era la tos por una parte y el dolor por otra. Al final la gente estaba en sus casas y gracias a Dios el dolor fue menos necesaria, pero que ya estamos otra vez de vuelta, que tenemos una actividad importante, que nos hemos convertido en sectores, en proveedores estratégicos, porque al final, por el volumen que nosotros tenemos y al no estar integrados en una compañía farmacéutica, nuestros clientes tienen un nivel de dependencia importante de la materia prima porque no tienen alternativas para encontrarlas en el mercado y, por tanto, somos, digamos, nosotros para ellos y ellos para nosotros, socios estratégicos en un proyecto y, por tanto, con relaciones muy consolidadas y en vías también de búsqueda de oportunidades de consolidación, porque es un sector que hace años, cuando yo empecé, pues tenías el que hacía la materia prima, luego el que hacía el principio activo, luego el CMO que hacía la formulación, luego el laboratorio que comercializaba. Ahora esa cadena, pues los márgenes se han ido estrechando también y cada vez quedan menos piezas en el mercado, pero ahí estamos nosotros con una compañía con mucha motivación, con un departamento de producción importante, con un departamento agrícola importante, con un departamento de investigación, porque esto, como cualquier industria farmacéutica, una permanente actualización y, bueno, cuyos detalles pues le dejo a que os cuente con todo el entusiasmo que tiene, que es la única manera de hacer las cosas. Vale, gracias. Bueno, pues yo voy a intentar primero de todo no aburriros mucho. En primer lugar, gracias por estar aquí y por compartir con nosotros estos minutos. Primero de todo quisiera decir que esta presentación la hacemos con un poquito de orgullo porque realmente pienso que somos un caso de éxito en la industria química, pero sobre todo con muchísima humildad. Entonces, bueno, pues Alcaliber se fundó en 1973, nos dedicamos al cultivo de adormidera y a la extracción de sustancias de esta planta. A día de hoy somos líderes en el suministro de intermedios narcóticos y de principios activos derivados de estos narcóticos. Tenemos la sede en Madrid, contamos con unas instalaciones agrícolas en Albacete. Este centro recibe la cosecha de todos los años y está dotado con tecnología para separar la semilla de la paja y tecnología de última generación para limpiar la semilla. La paja se convierte en pellets y los trasladamos a unas instalaciones industriales que se encuentran en Toledo. Estas instalaciones industriales pues están dotadas de 2 unidades de extracción de altísima capacidad, además zonas de purificación y de síntesis. En Alcaliber tenemos diversificado nuestras ventas, nuestra actividad. Tenemos 4 líneas diferentes de negocio. En primer lugar, los intermedios, que suponen un 52% de nuestras ventas. Este tipo de productos va dirigido a la industria química. El 34% de nuestras ventas son principios activos. Esta familia de productos va dirigida a las compañías farmacéuticas y el 14% restante es la venta de semilla para la industria de alimentación, panadería, pastelerías, bollería en general. Y recientemente hemos incorporado una unidad más, que es de cannabis. Hemos empezado a fabricar derivados industriales de la planta de cannabis y los vendemos a terceros. En este caso no tenemos clientes directos. En cuanto a los clientes, también observamos una diversificación
diversificación. En las compañías yo creo que Alcaliber a lo largo de todos estos años ha sabido identificar qué clientes eran los más relevantes y ahora mismo podemos decir que trabajamos con los de primer nivel. Dentro de la industria química os diría que suministramos de forma muy relevante a un grupo de 6 de los 8 más importantes, o sea que realmente tenemos ahora mismo una posición de liderazgo. En principios activos suministramos a grandes multinacionales y además a las compañías de fabricación a terceros que estas multinacionales eligen. Y bueno, en semilla pues un poco utilizamos más bien distribuidores, pero también hemos sabido coger aquellos distribuidores que nos permiten un acceso significativo a los mercados. En cuanto a los mercados, pues la cuota de Alcaliber es muy relevante de nuevo. Estamos en más de 50 mercados, por supuesto en los más importantes, en Estados Unidos, Europa, Asia-Pacífico, Latinoamérica, India, Canadá. Dentro de Europa, por supuesto, estamos en los más importantes, en Reino Unido, Francia, Italia, Suiza. Bueno, pues creo que es una posición interesante. Creo que una de las fortalezas más significativas de Alcaliber es el hecho de estar verticalmente integrado. En Alcaliber contamos con semilla, contamos con 5 variedades diferentes que ha desarrollado Alcaliber en base a proyectos de I+D. Agrícolas y bueno, a partir de cada una de esas variedades fabricamos los intermedios, pues por cada una de ellas de morfina, de codeína, de tebaína y de oripavina. Y es importante remarcar en este punto que son una tipología de productos que además hay que ser capaces de adaptarlos a cada cliente. Entonces, bueno, pues son unas producciones ad hoc de las cuales pues nos sentimos especialmente orgullosos. También es cierto que parte de esos intermedios que fabricamos los dedicamos a nuestro propio consumo para la fabricación de principios activos. Entonces, bueno, pues como veis, de la morfina obtenemos morfina clorhidrato, morfina sulfato, de la codeína, codeína fosfato y hidrocodeína, de la tebaína oxicodona y buprenorfina y de la oripavina, naloxona, naltrexona y buprenorfina. Este portfolio de APIs ya no solo es que los tenga Alcaliber, sino nos permite tener acceso a las grandes farmacéuticas, no solamente a las líneas tradicionales de dolor, dolor leve, dolor moderado, dolor severo, sino que además recientemente se han incorporado otras aplicaciones. La buprenorfina, por ejemplo, ayuda con el síndrome de abstinencia de los toxicómanos, naloxona es la dosis de rescate para sobredosis y naltrexona tiene 2 aplicaciones recientes muy interesantes que son la obesidad y el alcoholismo. Bueno, el último punto, pues ahí ya sí que no vamos a llegar jamás, se nos escapan nuestras competencias y bueno, es un paso para las compañías farmacéuticas utilizar nuestros principios activos y generar esas familias amplias de medicamentos. Bueno, el mercado, también me gustaría comentaros con esta información cuáles son las peculiaridades de este mercado. Este mercado es un mercado afianzado, es un mercado en crecimiento, es un mercado que está respaldado por sólidas cifras macroeconómicas y es un mercado ciertamente protegido. En cuanto a la concentración, bueno, ha habido una disminución del número de fabricantes de este tipo de productos a raíz de unas perturbaciones que han surgido, luego las comentaremos en profundidad y bueno, eso ha provocado que solamente las compañías más fuertes hayan podido resistir y bueno, pues Alcaliber estamos hoy aquí y eso quiere decir que somos uno de ellos. En cuanto a las barreras de entrada, se debe a que son estupefacientes, todas ellas son estupefacientes y tienen una normativa muy férrea que controla absolutamente todas nuestras operaciones. Además, si pensamos en un candidato que quisiera entrar ahora, en primer lugar, debería hacer una inversión muy fuerte en construir sus instalaciones, además debería superar un arduo y tedioso proceso para tener una autorización y una licencia y después de todo eso aún le faltaría superar numerosos proyectos de validación con los clientes, por cada uno de ellos y por cada sustancia. Entonces, al final, esto sí que notamos que es una barrera que pensamos que va a impedir la entrada de otros.
En cuanto al crecimiento, también vemos varios puntos que nos están ayudando a que este mercado crezca. En primer lugar, la mayor esperanza de vida. Esto hace que la incidencia de las enfermedades crónicas, bueno, pues sea más larga y entonces al final no es que haya más consumo, sino que se prolonga más en el tiempo. El crecimiento del gasto farmacéutico cada vez también es mayor y el incremento del acceso a la asistencia sanitaria en países, mercados emergentes. Además, nos acompañan pues, estas nuevas aplicaciones que han sido pues, añadidas recientemente, como es la obesidad y el alcoholismo, y bueno, ayudamos a los pacientes oncológicos básicamente en todo su recorrido del estadio de su enfermedad. Entonces, al final, pues, eso hace que siga siendo atractivo para las compañías farmacéuticas y medicamentos existentes. Las farmacéuticas apuestan por extender el ciclo de vida del producto, pues vemos como hay formas galénicas nuevas, en forma de parches, sublinguales, inyectables con varias dosis diferentes y bueno, eso hace que sean familias que sigan activas, más la entrada de los nuevos medicamentos para cubrir las indicaciones de obesidad y alcoholismo. Y bueno, en cuanto a, también nos ha ayudado, es un efecto casi colateral, que son los problemas que han ocasionado los opioides sintéticos y bueno, pues de una forma natural, pues se está yendo la demanda a los alcaloides naturales que fabricamos nosotros. También es verdad que en cuanto a las amenazas, podrían salir nuevos, por supuesto, eso nadie lo sabe, pero también es verdad que no observamos que hay un cambio en el paradigma en el tratamiento de este tipo de dolencias y al final, bueno, pues la entrada de productos nuevos, no, de momento, toquemos madera, no es muy extendida. Y bueno, y por último, aquí es donde creo que explica mejor el caso de éxito. Pues es cierto que a propósito del COVID se han tenido que superar unos años muy difíciles. Lo que probó el COVID para nosotros es de repente una demanda muy fuerte para cubrir un poco o por ansiedad de quedarse sin medicación. Entonces sufrimos un pico de demanda, pero inmediatamente seguido evidentemente por un fuerte decrecimiento de esa demanda. Entonces imaginaros el escenario, un montón de compañías, muchas de ellas, bueno, una guerra de precios evidentemente, muchas de ellas no tenían músculo para aguantar esta pérdida de rentabilidades y tuvieron que desaparecer. Nosotros decimos que es un caso de éxito porque Alcaliber, en este contexto que se ha dado, ahora que sí que se renueva, bueno, se ha consolidado el mercado, han desaparecido algunos, lo que hemos sabido hacer es gestionar muy bien esta oportunidad, estar preparados para captar esa demanda que no iba a ser satisfecha por las compañías que quedaban. Entonces, como veis en morfina, por ejemplo, ahora mismo suministramos la mitad de la morfina, del consumo de morfina, de tebaína hemos subido 10 puntos y bueno, yo creo que esto es un poco lo que quería contaros hoy. No sé si tenéis preguntas. Gracias. Sí, estoy completamente de acuerdo con lo que decía José Antonio al principio, de que a día de hoy haya más acceso a opioide para pasar menos dolor, pero tenía también una pregunta de cómo nos protegemos respecto a un escenario de Estados Unidos donde... ¿Puedo coger estos? Es que no la estaba escuchando. Perdona, es que no la estaba escuchando, perdona. No, decía que estoy completamente de acuerdo con lo que se decía al inicio de tener más acceso, de superar esta cultura de sufrir dolor y demás. Pero en paralelo, digamos, cómo nos protegemos o cómo encaramos escenarios que han habido en Estados Unidos donde pues ha habido una pandemia de mal uso de opioides y derivados. Respondo ahora, si te parece. Bueno, de una manera sencilla, yo creo que ese abuso que ha habido en Estados Unidos es la consecuencia de una mala gestión de un producto que se ha producido en los opiáceos como se podía haber producido en cualquiera. En Europa, desde luego en España y en Europa, eso no existe. En España, en Europa y en España tienes un sistema de prescripción controlada después de una escalera determinada, con unas dosificaciones muy particulares, seguimiento por parte de médicos, por parte de farmacéuticos, con libro de estupefacientes, con recetas individuales. Es decir, aquí no hay posibilidad de que tú vayas a un médico porque te duelan los dientes y te den una factura, perdón, una prescripción que puede rellenar hasta 3 veces de 50 pastillas de oxicodona cada una, que es lo que ha pasado en Estados Unidos, donde ha habido una sobreprescripción que, lógicamente, como cualquier mercado que está
ofertado, pues ha generado una desviación a un tráfico ilícito. Yo creo que eso en Europa no existe, no ha existido nunca, y yo creo que el nivel de seguridad que tiene nuestro sistema, que básicamente empieza por los doctores o por los médicos prescribiendo, es que no existe. Es verdad que tenemos que mejorar un poco eso, porque yo creo que hemos sido a veces demasiado restringentes o restrictivos, en cuanto a la prescripción de estos productos, pero estamos muy lejos de eso. En Estados Unidos lo están corrigiendo, pero lo están corrigiendo a base de las responsabilidades que están trasladando a los doctores, a los médicos a la hora de prescribir este tipo de cosas, o a las farmacéuticas a la hora de publicitarlas. En Europa es que ese debate no existe. Vale. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Pues damos por finalizada la ponencia de José Antonio y Diana. Muchísimas gracias a los dos. Un placer escucharos y los mejores éxitos.